Es necesario conectar algo que inspire nuestro pensamiento, hacer pausas en nuestras acciones y en nuestras conductas. Es necesario reflexionar. Reflexión del día, meditación para el alma, con Leonardo Maldonado. Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué belleza, el sol está brillando, el cielo está despejado. Y eso es tan lindo, vehículos pasan a nuestro alrededor, qué belleza. No sabemos para dónde va la gente, pero va para algún lugar. Hay un canto que dice, todo es bello en el hogar cuando hay amor. Es impresionante que en la palabra de Dios, cuando se habla del matrimonio, encontramos historias interesantes. Pero hay dos cosas que tenemos que ver, de analizar, para poder corroborar, para poder hablar, para poder establecer. Me llama poderosamente la atención el matrimonio de Ananías y Zafira. Pero me llama poderosamente la atención porque cuando se habla del capítulo 5 del libro de Hechos, hay una escena que marca esto. En los primeros versos del capítulo 5 encontramos que Pedro y Juan son azotados y que son perseguidos. Pero me llama poderosamente la atención que en el verso 29 encontramos una escena interesante. La escena que encontramos es que Pedro le responde a los sacerdotes, a los fariseos, les dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Después, vi una escena que conmueve mis entrañas por dos sencillas razones. La escena que conmueve mis entrañas es la siguiente. Ananías y Zafira hacen una promesa al Señor. La promesa que al Señor hacen es la siguiente. Ellos, en lo personal, prometen que venderían una propiedad y entregarían su fortuna a la iglesia. Citémonos en contexto, por favor. Persecución, un principio claro, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, una promesa de dos esposos. ¿Y cuál es la promesa de los esposos? En vender una propiedad, pero en el capítulo 2 se nos explica esta escena. En la iglesia primitiva había muchas cosas en común. Una de ellas era que el culto era inspirador, otra de ellas era que estaban llenos del Espíritu Santo, pero otra de ellas es que los de la iglesia primitiva, participaban en el partimiento de pan en las casas. Uno tiene que hacer remembranza que anterior a esto, los judíos tenían un templo, pero después de que Jesús se va, suceden muchas cosas y la iglesia queda en las casas. Pero había otra cosa interesante. Dice que todas las cosas las tenían en común y que los que tenían sus propiedades las vendían para darle al necesitado. Y a raíz de esta situación, Ananías y Zafira se emocionan y ellos deciden vender sus propiedades para darlas también a las personas necesitadas, para contribuir al desarrollo y al crecimiento de la iglesia. Pero cuando estos vieron que era mucha la fortuna, el corazón de ellos se desvaneció. A pesar de que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, encontramos también aquí lo que puede causar una emoción. La emoción puede durar 5 minutos, pero puede acabarse en un instante.
Segundo, los dos estaban emocionados, pero los dos, para desobedecer a su promesa que le dictaba su conciencia, se pusieron de acuerdo. Punto número 3, nunca se echaron la culpa. Cuando Ananías llega frente a su predecesor, que es el apóstol Pedro, no su verdugo, porque Pedro no era verdugo, sino era una persona guiada por el Espíritu Santo, Pedro le dice esta frase: has mentido al Espíritu Santo. Y cuando él dice, has mentido al Espíritu Santo, le dice, por haber mentido al Espíritu Santo, morirás. Pero Ananías no dijo, Pedro, disculpa, es que la culpa no fue mía, Zafira me indujo a esto. No. Hay momentos en la vida, esposos y esposas, que nosotros tenemos que hacer silencio. Y a veces, como parejas, eso nos cuesta. Hay un momento en la vida en que Dios también hizo silencio. Y por eso se escribió la etapa intertestamentaria. Porque Dios hizo silencio. Dios no solo hizo silencio, sino hasta que se levantó Juan el Bautista, Él levantó profeta en Israel. Y dice el deseo de todas las gentes que Jesús, cuando curó al leproso, nunca había ocurrido tal cosa desde los días de Eliseo. Y para eso pasan una pila de años. ¿Qué quiero ilustrar con eso? Que hay momentos en que las parejas deben de guardar silencio. Y eso a veces nos cuesta. Punto número 4. Zafira se presentó. Y Pedro le dice, he aquí, los jóvenes que están a la puerta, los mismos que sepultaron a tu esposo, te sepultarán a ti por haber mentido. Ambos estaban de acuerdo. Y esa es la lección que podemos poner aquí. Muchas parejas nunca se ponen de acuerdo ni para corregir a los hijos. Y por eso nosotros tenemos una sociedad desenfrenada. Cuando papi dice que sí, mamá dice que no. Y por llevar la contraria, mami dice que sí y papi dice que no. ¿Se dan cuenta, señores, cómo tenemos nuestro mundo? El último punto que quiero abordar. La culpabilidad es el segundo pecado más grande que por efectos sociológicos tuvo la raza humana. Y eso es importante que nosotros lo tenemos que determinar. ¿Por qué es importante determinarlo? Por dos sencillas razones. Siempre nos echamos la culpa. Y quiero decirle esto a usted, mi querido amigo y mi querida esposa que está conmigo. Tome en cuenta dos razones que yo le voy a decir. Alguien dijo que la mujer era un proyecto de Dios y es verdad. Porque el hombre nunca fue el que pensó suplir. Nunca pensó suplir en su pensamiento a la dama. Fue Dios. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el hombre no lo expresó, fue Dios. Este es un principio divino. Segundo, la mujer ya existía en el pensamiento de Dios, porque le dice, le haré una ayuda idónea. Y después de existir en el pensamiento de Dios, existió físicamente. El primer ser humano que tuvo que procrear, y no de su estómago, no de su vientre, no de su matriz, fue el hombre. ¿Por qué? Porque de él fue tomada la costilla con la cual fue formada la mujer. Sí, así es. Prácticamente Dios, antes de que el mundo cayera en pecado, tuvo que mancharse las manos de sangre
para que el hombre no estuviese solo. Dios ha hecho cosas buenas por nosotros, pero nosotros no queremos hacer cosas buenas en nuestras familias. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo era bueno. Por eso, amigos, tenemos que buscar de Dios. Hace falta que nuestras parejas formen un triángulo amoroso. Dios, el esposo, la esposa. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que puede hacer falta, que en nuestras vidas no está ocurriendo. Amigo, amiga, qué lindo sería que los esposos y las esposas construyéramos una sociedad de bien para nuestros hijos. Y qué lindo sería que nosotros en nuestras familias tuviésemos el espíritu de Elías. Porque la Biblia dice en el libro de Malaquías capítulo 4, 5 y 6, y hará volver el corazón de los padres de los hijos. No sea que yo hiera la tierra con maldición. El mundo se está cayendo a pedazos porque la principal tragedia está en nuestras familias. Yo te invito a reflexionar, yo te invito a razonar. Dios me ama a mí y te ama a ti. Por eso Él permitió que estuviésemos juntos por la eternidad. Hay aquí una esposa que esté experimentando problemas con su esposo. Hay aquí un esposo que esté sufriendo dolor. Hay a tu lado una pareja que esté a punto de divorciarse. Quiero me permitas orar por ti en esta hora. Oramos. Señor, gracias por este momento. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos acompañas. Danos tu bendición, danos tu fortaleza y también tu protección. Bendice a cada pareja aquí representada. Salieron con problemas de la casa, que vuelvan con paz y con bendición allá. Van en el carro discutiendo, ve en medio de ellos, Padre Celestial, y pon paz en sus corazones. Hay problemas porque a veces no nos ponemos de acuerdo en la educación de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría de lo alto y quita al enemigo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nuestro juicio, nuestra determinación y nuestros sentimientos estén nublados, busquemos un abrigo en Dios. Esto fue Reflexión del Día.